Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos por iniciar lo que es la catequesis del Santo Padre. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz sea con ustedes. En estos momentos, en lo que estamos acá en Vatican Media y Radio Vaticano, les estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio El concessa alle texto chiese della litúrgico es Macedonia, de perché la nella carta a los grande prova Corintios. della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio. Era el texto litúrgico en italiano, seguidamente viene ahora en francés. De la deuxième lettre de Saint Paul, De la apôtre aux segunda Corinthiens. carta de San Pablo a los Frère. Corintios. Nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. A continuación, el monitor dará el texto A reading from the litúrgico second en letter of inglés. St. Paul to the Corinthians. We want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been granted to the churches of Macedonia. For during a severe ordeal of affliction, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty you might become rich. The word of the Lord. Seguirá a continuación la lectura en alemán. Recordamos que estamos transmitiendo, el Papa está transmitiendo la audiencia desde la biblioteca del Palacio Apostólico debido a las restricciones por la pandemia. Saludamos a las radios que nos emisoras de radio y televisión que nos retransmiten Radio Magna, la emisora católica más austral del continente americano, EWTN TV, Setelmont TV, Popular TV, Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos y de los Estados Unidos también Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Radio Paz de Miami y Radio Misión Católica Savannah, Georgia, así como El Sembrador Nueva Evangelización, Radio María de Panamá y Radio María Venezuela. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. A continuación será el texto litúrgico en portugués. Recordamos es la tercera catequesis del Papa que está hablando sobre la pandemia y los efectos que está teniendo en la humanidad. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, desejamos dar-vos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico,
se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Palabra do Senhor. El tema de la catequesis de hoy es curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. A continuación, en árabe, saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live, Facebook y Twitter, y a todas las emisoras de radio y televisión que nos están retransmitiendo. Les habla Patricia Inestrosa, acompañándoles en esta audiencia general del Papa Francisco. Una vez más, por las medidas restrictivas, transmite desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Por último, tendremos ahora en polaco el texto litúrgico. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. Era la lectura del texto litúrgico en polaco. A continuación, el pontífice está por dar ya lo que es su catequesis en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la carta, la segunda carta a los romanos a los corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Se aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres.
Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación
y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Eran las palabras de la catequesis del Santo Padre, donde recuerda que tenemos ahora la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no solamente de un bienestar social, una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. El Papa habla también de la ayuda que ofrecen, incluso los voluntarios dan una grandísima ayuda a la Iglesia, pero tenemos que hacer lo posible para ayudar a los más pobres. A continuación vienen ahora los resúmenes en los distintos idiomas, en los 8 idiomas oficiales de lo que fue la catequesis del Santo Padre. El Papa ha dirigido la catequesis de hoy, lleva por título Curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Y la pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, dijo el Papa, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble, dijo el Papa. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. La caridad cristiana exige, más allá de la asistencia social, que escuchemos las voces de los más pobres y trabajemos para superar todo lo que obstaculiza su desarrollo material y espiritual. El ejemplo y la enseñanza de Cristo nos muestran que la opción preferencial por los pobres es un criterio esencial de nuestra autenticidad como sus seguidores. Nuestro deseo de volver a la normalidad, dijo el Papa, no debe significar un regreso a las injusticias sociales o a un retraso de reformas largamente esperadas. Qué triste, dijo el Papa, sería si, por ejemplo, el acceso a una vacuna COVID se pusiera a disposición solo de los ricos y no de otros en igual o mayor necesidad.
El Papa recordó que debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación está la opción que, según el Evangelio, no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Sono felice di salutare le persone di lingua francese. Con la gioia del Vangelo chiediamo la grazia dello Spirito Santo per essere una Chiesa povera al servizio dei poveri e dei deboli. A tutti voi invio la mia benedizione. El monitor resumen ahora hace la traducción al francés. Me alegra saludar a las personas de lengua francesa. Con la alegría del Evangelio, pidamos la gracia del Espíritu Santo para ser una iglesia pobre al servicio de los pobres y los débiles. A todos les envío mi bendición. A continuación, el resumen en inglés. El Papa en su catequesis ha dicho que Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, los marginados, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Por eso, los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los excluidos y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Christ's example and teaching show us that a preferential option for the poor is an essential criterion of our authenticity as his followers. Christian charity demands that beyond social assistance, we listen to their voices and work to overcome all that hinders their material and spiritual development. Our desire for a return to normality should not mean a return to social injustices or to a delay of long overdue reforms. Today we have an opportunity to create something different, an ethically sound economy centered on persons, especially the poor, in recognition of their innate human dignity. How sad it would be if, for example, access to a COVID-19 vaccine were made available only to the rich and not to others in equal or greater need. May the gospel inspire us to find ever more creative ways to exercise that charity grounded in faith and anchored in hope, which can heal our wounded world and promote the true welfare of our entire human family. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua inglese. Il mio pensiero va in modo particolare alle famiglie che quest'anno hanno dovuto rinunciare alle vacanze estive. Le affido al Signore perché dia loro serenità e gioia. Dio vi benedica. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla inglesa. Mis pensamientos van especialmente a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año. Las confío al Señor para que les dé serenidad y alegría. Que Dios les bendiga. A continuación viene el resumen en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen. En su catequesis el Papa dijo que Cristo al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios.
Por eso los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, los pequeños, los enfermos y los encarcelados, los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana, dijo el Papa. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia, como lo decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. A esto conduce el amor de Cristo, dijo el Papa, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. El Papa nos dijo que a todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Pero la vuelta a la normalidad debe tener en cuenta la justicia social y la protección del medio ambiente. Es una oportunidad para construir algo diferente. La opción preferencial por los pobres es una exigencia ético-social che proviene dall'amor di Dio. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assista in questo con la sua grazia e la sua forza. En el saludo del Papa, saluda con afecto a los hermanos de habla alemana, siguiendo el ejemplo de Jesús y su opción preferencial por los pobres como individuos y como comunidad de la Iglesia. Debemos ayudar a superar las consecuencias de la pandemia y a construir un mundo más justo y solidario. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto con su gracia y su fuerza. A continuación viene el monitor en español que nos dará el resumen. El Santo Papa. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas,
pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación viene en portugués. Decía el Santo Padre en su resumen en español también, decía por supuesto que la pandemia ha puesto de manifiesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que existe en el mundo y que a diferencia del virus, que no hace una excepción entre ricos y pobres, los hombres sí discriminan. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos la oportunidad de construir algo diferente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento del virus dando prioridad a los que más lo necesitan. El Papa dijo que qué triste sería si en la vacuna para el COVID se diera prioridad a los más ricos y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Não signifique voltar a considerar as injustiças e o degrado do ambiente como algo normal. Que o exemplo de Jesus, médico do corpo e da alma, que el ejemplo de Jesús, médico del cuerpo y del alma, inspire una economía de desarrollo integral de los pobres, que supere el asistencialismo y que los esfuerzos para encontrar una cura para el virus privilegien a los más necesitados, para que podamos tener esperanza en un mundo verdaderamente más sano. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Impariamo dal Signore che si è fatto cibo per noi nell'Eucaristia, diventando anche noi cibo per gli altri, cioè più disponibili nel servizio ai bisognosi, specialmente i più poveri. Dio vi benedica. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Aprendamos del Señor, que se hizo alimento para nosotros en la Eucaristía, convirtiéndose también en alimento para los demás. O sea, más disponible en el servicio a los necesitados, especialmente los más pobres. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor de lengua árabe se dirigirá al Papa, a los fieles, y dará el resumen de la catequesis del Santo Padre, seguido después traducirá los saludos que el Papa dirá en italiano. En su catequesis, el pontífice recordó que si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo.
Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, debemos actuar ahora, dijo el Papa, para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. El Papa propone que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. كشف فيروس الكورونا عن عدم المساواة وعن التفرقة بين الناس بل زاد عليها لذلك من الضروري ليس فقط إيجاد علاج لهذا الفيروس بل أيضا لفيروس أكبر هو الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص والتهميش والنقص في حماية الأكثر ضعفا وفي كلتا الحالتين خيار الإنجيل وخيار المسيحي هو تفضيل الفقراء وأضاف قداسته تجرد السيد المسيح من ذاته وجعل نفسه على مثال البشر. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Esta situación da una respuesta doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos, pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, como lo ha dicho el Papa, que es la opción preferencial por los pobres. Para salir de esta pandemia, dijo el Papa, o salimos mejores o peores. Tenemos, sin embargo, la oportunidad para construir algo nuevo, para dar impulso a una economía donde las personas y los más pobres estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall'amore di Dio, ponendo le periferie al centro degli ultimi al primo posto. A partire da questo amore ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Estamos llamados a actuar ahora para curar las epidemias causadas por virus pequeños e invisibles y para curar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. A partir de este amor anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, złączeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci. Es el momento del último idioma oficial, el polaco, en estos momentos en que el Papa, una vez más, en su tercera catequesis en esta serie dirigida a hablar sobre todo sobre la pandemia y cómo poder salir mejores de ella, cómo poder ser mejores. El Papa, en uno de los saludos, sobre todo a los de habla inglesa, recordó que a las familias que tuvieron que renunciar a sus vacaciones de verano este año debido, por supuesto, a la pandemia. Es un pensamiento que el Papa también, recordemos, dirigió el domingo en el Ángelus, después del rezo mariano del Ángelus, en sus saludos.
Se refirió al periodo de descanso que se está viviendo en Europa y pidió que sea un tiempo para restaurar el cuerpo, pero también el espíritu a través de momentos dedicados a la oración, el silencio y el contacto relajante con la belleza de la naturaleza, que es un regalo de Dios. Dlatego też uczniów Jezusa rozpoznaje się po ich bliskości wobec ubogich. Y el Papa recordó en base también a lo que fue su locución previa al rezo mariano del Ángelus, que el encuentro de Jesús con una mujer cananea. El Papa invitó a los fieles a pensar en la propia vida. Siempre hay cosas malas en una historia, dijo. Vayamos a Jesús, llamemos al corazón de Jesús y digámosle, Señor, si puedes, cúrame. Y podremos hacerlo si siempre tenemos el rostro de Jesús con nosotros, si entendemos cómo es el corazón de Cristo, cómo es el corazón de Jesús. Un corazón que tiene compasión, que trae sobre sí nuestras penas, que trae sobre sí nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos. El Papa recordó el domingo que Dios nos ama tal como somos, sin maquillaje, nos ama así. Y aconsejó una vez más que llevemos siempre un pequeño evangelio de bolsillo, que leamos un pasaje cada día. Y ahí encontraremos a Jesús tal como es, tal como se presenta. Encontraremos a Jesús que nos ama y nos ama tanto. Wychodząc z miłości, zakotwiczeni w nadziei i ugruntowani w wierze, uzdrawiajmy świat. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, mi unisco spiritualmente a tutti coloro che intraprendono diverse iniziative spirituali, scientifiche e sociali per limitare gli effetti della pandemia nella società e per venire incontro alle vitali necessità dei malati e dei loro familiari. Vi chiedo, siate generosi e non dimenticatevi delle necessità dei più poveri e delle persone sole, soprattutto gli anziani e i malati. Il Signore vi benedica e vi sostenga. Saludo cordialmente a todos los polacos. Queridos hermanos y hermanas, me uno espiritualmente a todos aquellos que emprenden diversas iniciativas espirituales, científicas y sociales para limitar los efectos de la pandemia en la sociedad y satisfacer las necesidades vitales de los enfermos y sus familias. Les pido que sean generosos y no olviden las necesidades de los más pobres y las personas que están solas, especialmente los ancianos y los enfermos. Que el Señor les bendiga y les apoye. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e affetto filiale e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, specialmente ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Les invito a todos a dedicar cada vez más tiempo a la oración y a la formación cristiana, a ser fieles discípulos de Cristo y a crecer en el espíritu de solidaridad fraterna. Finalmente, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y los recién casados. Mañana celebraremos la memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, gran doctor de la Iglesia, y sobre todo tierno cantor de Nuestra Señora. Su ejemplo despertará en todos y cada uno el deseo de abandonarse con confianza a la protección maternal de la Santísima Virgen, la consoladora de los afligidos. Es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Era el rezo del Padre Nuestro en latín del Papa, seguido por supuesto de su bendición apostólica a todo el mundo, en lo que es su tercera catequesis dedicada sobre la pandemia, curar el mundo, la opción preferencial para los pobres y la virtud de la caridad. Nosotros nos despedimos, gracias por haber estado en sintonía en lo que es el Facebook Live y quien nos ha estado escuchando a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro portal. Gracias también a todas las radios y televisiones que nos han retransmitido esta audiencia general del Santo Padre. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.